Ana Rosales, soy la oficial local de este comité. Y pues bueno, el doctor ya viene en camino, pero en lo que se conecta vamos a jugar un Kahoot. Es bastante rápido, realmente son 10 preguntitas, solamente para saber qué tanto conocen acerca del climaterio y la menopausia, sobre todo en conmemoración de que hoy es el Día Internacional, ¿no? Del climaterio y la menopausia. Y, y ya una vez que tengamos el Kahoot, pues ya introduciré al doctor y pasaremos con la ponencia. Por favor, conéctense y jueguen, está muy divertido esto. Les damos un minutito más para que se conecten quienes quieran y ya comenzamos. ¿Alguien más se va a conectar o ya comenzamos? Ok, creo que ya. Nadie me dice nada, entonces yo supongo que ya. Hola doctor, buenas tardes. Ya ahorita lo comenzamos, ¿eh? Nada más está jugando un pequeño Kahoot. Perfecto, gracias. Bien, Eri. Bien, Ana, con todo.
Creo que va un poquito rápido, pero el punto era una pequeña distracción. Bien, puntito, no sé quién seas. Con todo, Eri. Muy bien, Glo, puntito, no sé quién seas. Y Eri, felicidades. Y Ana y Mor. Bueno, pues vuelvo a hacer la introducción. Ya tenemos aquí a nuestro ponente. Muy buenas tardes. A nombre de la Asociación Médica Estudiantil de las Américas, por medio del Comité de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo VIH y SIDA, les damos la más cordial bienvenida a esta ponencia acerca de la menopausia y el climaterio en conmemoración al Día Mundial de lo mismo, ¿no? Me presento, yo soy Alondra Rosales, yo soy la oficial local del Comité de Escora y es un gusto para mí presentarles el día de hoy al doctor Alejandro Porras Bujalil, quien se formó como médico cirujano y partero en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, para posteriormente realizar su especialidad en ginecología y obstetricia en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Se ha desarrollado como director académico del Departamento Académico de Ciencias de la Salud y es presidente del Comité Estatal de Servicio Social de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. En el ámbito de la docencia ha sido profesor, bueno, es, a nivel de licenciatura en la Universidad de las Américas de Puebla, ha impartido talleres y es miembro de la Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en la Salud. El doctor Alejandro Porras Jalil es miembro de la mesa directiva del Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Estado de Puebla, AC, socio titular de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, AC, y miembro fundador y vocal del Comité de Bioética Hospitalaria y del Comité de Ética en Investigación. Pues sin más, le cedo la palabra, doctor, y es un gusto tenerle por acá. Gracias a ustedes, gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes en este día tan importante para los que nos dedicamos a esto. Me indican, por favor, si ven la presentación. Sí, doctor, ya podemos verla. Bien, bueno, pues vamos a hablar de esto, de las generalidades en la peri y posmenopausia. Por favor, siéntanse con toda la plena libertad en cualquier momento si tienen alguna duda, poderla externar, abriendo el micrófono sin ningún problema, o si prefieren esperar al final, como ustedes gustan y se sienten cómodos, yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, pues ya me presentaron. Yo soy el doctor Alejandro Porras. Ya tuve una presentación muy amplia, así es que nos vamos a saltar esta. Lo que sí quiero hacer es mi declaración de conflicto de intereses. No tengo ninguna relación profesional en esta plática. También trabajo como asesor de la salud femenina en la empresa Bayer y he colaborado en algunos proyectos de investigación, pero tengo que hacer mi declaración. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la menopausia. La menopausia va a ser un suceso que es totalmente natural, que es fisiológico en la etapa de la mujer, ¿no?
recordemos que la mujer no tiene tanto estímulo hormonal, ¿no? Desde que está en el útero materno, ya que todo el desarrollo embrionario es a cargo de las hormonas que son producidas por la mamá, a diferencia, por ejemplo, del feto masculino, que tiene que producir sus propias hormonas, principalmente la testosterona, para hacer su desarrollo normal. Y en la mujer no, la mujer vive por la influencia de la mamá. Entonces, cuando nace, no tiene esta influencia tan importante hormonal durante los primeros años de vida, siendo que dependiendo del país, dependiendo de las condiciones, y ahora que por las condiciones también de tipo de alimentación y y de algunos otros consumos, de algunas sustancias y principalmente hormonas, ya puede presentarse antes, pero digamos que de manera natural, entre los 9 y 12 años es cuando empiezan estos cambios hormonales, en donde la mujer empieza a tener sus primeros ciclos menstruales, que por supuesto se acompañan de algunas otras características y cambios físicos en el organismo, y los primeros 2 o 3 años suele tener periodos irregulares. De ahí se acostumbra a vivir con una carga hormonal importante durante toda lo que es la etapa reproductiva, y llega un punto en que los ovarios, que son los principales productores de estos estrógenos, va cesando la producción de estrógenos, y entonces esto hace que deje de haber menstruación, ¿no? Entonces los cambios que veíamos en la pubertad, ahora los vemos en la posmenopausia, cuando empieza a vivir ahora la mujer sin esta influencia estrogénica. Es un proceso totalmente natural, es un proceso totalmente fisiológico, pero que viene acompañado de mucha sintomatología, y esta sintomatología es la que nosotros tenemos que tratar. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes, de nuestras mujeres mexicanas, ¿no? Porque es algo que van a vivir natural, pero no quiere decir que porque sea una etapa en el desarrollo, quiere decir que es algo que tengan que padecer, ¿no? Entonces, había mucha terminología, había muchos términos que se utilizaban, algunas por la Asociación Mexicana, algunas por la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, por los Institutos Nacionales de Salud, por el Instituto de Desarrollo. Entonces, de tal manera que se reunieron varios expertos para hacer una estadificación y poder clasificar la etapa por la cual está pasando la mujer, para poder tener un mejor conocimiento y sobre todo para poder nosotros clasificarlas de la misma manera, de tal manera que si yo le mando un colega de una paciente en China y le digo que está en Strong más 2, él ya va a saber en qué clasificación está, ¿no? Entonces, anteriormente nosotros nos regíamos mucho por el Consejo de Sociedades Afiliadas a la Menopausia, en donde habían ya hecho definiciones que eran estandarizadas, sobre todo para el continente americano, que estaban relacionados con la terminología en menopausia. Entonces, este grupo de expertos, que es el STRO, las redefine estos términos, aunque algunos también permanecen y permanecerán vigentes. Vamos a ver cuáles son algunas diferencias en algunos. Por ejemplo, la menopausia es algo que sí estamos todos de acuerdo, que es un periodo, es un punto en el tiempo que va a ocurrir un año después de haber tenido la última menstruación, evidentemente sin ninguna enfermedad o sin algo que la acompañe. Es decir, aquella mujer que normalmente en México se presenta entre los 47 más o menos 2 años, pasa un año sin menstruar, entonces ya podemos decir que está en la menopausia, de tal manera que el diagnóstico de menopausia es un diagnóstico retrospectivo, ¿vale? Y se va a reflejar con una disminución casi completa de la secreción hormonal ovárica. De tal manera que a día de hoy sí hay muchos marcadores biológicos que nos ayudan a determinar esto, sin embargo todavía no hay un marcador biológico, es decir, no hay ningún estudio que nos pueda decir esta paciente está ya en menopausia, sino más bien va a ser este punto en el tiempo cuando ha transcurrido 12 meses con amenorrea en nuestra paciente. La transición a la menopausia es el periodo en el que ocurren todos estos cambios endocrinos que vamos a ver más adelante, y cambios también en el ciclo menstrual. Se va a dividir en dos en el stroke, como vamos a ver más adelante, pero esta sí va a tener una variación en la duración del ciclo menstrual. Primero se va a alterar unos días, después unos meses, hasta el cese definitivo, y esto se va a deber a unas elevaciones en las concentraciones de la FSH, y va a concluir con el periodo menstrual final. El término que generaba un poquito de ruido, controversia con todas las clasificaciones, es el término de perimenopausia. El término perimenopausia es un término que Strong nos pide que solo lo utilicemos con las pacientes, pero que no lo utilicemos en artículos científicos o en revisiones serias médicas, ¿no? Sí con las pacientes para podernos dar a entender
pero no en términos científicos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Todo lo que está alrededor de la menopausia, por definición, es perimenopausia, ¿no? Que va a iniciar en la transición a la menopausia, como vamos a ver más adelante, y va a terminar con el último periodo menstrual. La NAMS lo refería como una transición a la menopausia. ¿Y cuál es la diferencia? Que Stroh dice que solo lo utilizamos con pacientes, y la NAMS, que es la Asociación Americana del Estudio, también nos dice que lo utilicemos de manera general. La premenopausia, la asociación o los colegios americanos nos decían que era premenopausia es todo el periodo reproductivo hasta el último periodo menstrual. Cuando se juntan los expertos de Stroh, dicen no utilizar este término, porque la premenopausia era todas mujeres antes de la menopausia, es decir, una mujer de 9, de 10, de 12, de 15, de 20, 25 años, 30, 35 hasta 40 estaban en premenopausia porque era antes de la menstruación. Entonces, también nuestro ya no utiliza este término y sí divide la etapa reproductiva en temprana, pico y tardía, como vamos a ver más adelante. Y la NAMS nos decía que era desde que empezaba su primer periodo menstrual hasta la perimenopausia, y se redefine también como transición a la menopausia. Y la posmenopausia es cualquier lapso después del último periodo menstrual que en un inicio se dividía en dos etapas, en la +1 y en la +2, pero ahorita vamos a ver cómo se volvió a definir con el Stroh. ¿Y qué nos dice el Stroh? El Stroh nos dice que esto es algo dinámico, que va a ir cambiando, que no hay nada escrito ya en piedra, ¿no? Como todo en medicina. Ahorita tenemos una definición y luego cada 10 años se juntan los expertos, vuelven a redefinir esta clasificación y nos la vuelven a presentar. Entonces ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias. Un término que siempre nos preguntan las pacientes, que siempre nos mete mucho ruido, es el término climaterio. Stroh sí recomienda el uso de climaterio o perimenopausia, pero que no se utilicen artículos científicos, como ya lo habíamos visto. CAMS nos dice que es la transición de la etapa reproductiva a la no reproductiva y que si hay sintomatología se refiere como síndrome climatérico, pero las asociaciones americanas no utilizan ese término y nos piden que no lo utilicemos. Sin embargo, sabemos que es un término que se utiliza ampliamente fuera de Estados Unidos, ¿no? Y sabemos que es un término que nosotros utilizamos de manera coloquial, que utilizamos muchísimo con las pacientes, pero siempre nos meten ruidos, porque siempre la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre climaterio y menopausia? Bueno, pues la menopausia es un punto en el tiempo, cuando han transcurrido 12 meses sin la menstruación, pero ya climaterio se asocia más a todos los cambios y a toda la sintomatología que va a tener nuestra paciente en esta etapa de la vida, ¿no? Entonces, el Stroh utiliza varios artículos, empieza a hacer cambios para esta segunda clasificación, que es el Stroh +10, que es la que les voy a presentar, y es la clasificación actual. ¿Cuáles fueron estos limitantes que se tenía con el Stroh original? Es que solamente aplicaba para aquellas mujeres sanas, es decir, si era una mujer que tenía diabetes, si era una mujer que tenía hipertensión, si era una mujer que había padecido cáncer de mama, si era una mujer que tenía algún tratamiento hormonal, no entraba dentro de esta clasificación, lo cual entonces tenía muchos sesgos, ¿no? Porque solamente aplicaba para mujeres sanas. Esto fue en el 2011. Entonces, 10 años después, es decir, apenas se hizo el Stroh +10. Y entonces aquí, ¿cuáles son los cambios particulares? Que aquí utilizan a todas las mujeres sin exclusión y además agregan ya marcadores de envejecimiento ovárico como es FSH, hormona antimuleriana e inhibina B, y también un recuento de folículos antrales para especificar más o ser más puntuales en esta clasificación de Stroh +10, ¿no? En el entendido que además es un proceso que no todas las mujeres van a ir de una etapa a la otra, es decir, habrá mujeres que se salten etapas, mujeres que estando en una etapa regresan a otra etapa, y eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la clasificación del Stroh +10. Entonces, aquí el punto más importante es la línea que marca, si ven en su pantalla hasta arriba, la primera fila va a hablar -5, -4, -3B, -3A, -2, -1, y luego +1A, +1B, +1C y +2. Entonces, esa línea entre el -1 y el 1 es donde estamos hablando ya en la menopausia, es decir, cuando la mujer cumple su último periodo menstrual. Entonces, antes de la menopausia, vamos a tener la etapa -5, -4, -3, -2 y -1, y ya en la posmenopausia tendremos las etapas posmenopáusicas. De tal manera que, entonces, antes de la menopausia, la primera etapa que va a definir Stroh es la etapa reproductiva. Y dentro de esa etapa reproductiva la va a dividir en tres: en temprana, en media y en tardía. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que la etapa -5 es cuando la mujer empieza a tener su ciclo menstrual. Y entonces el ciclo menstrual va a ser variable a regular, ¿no? Habíamos comentado que inicia de manera irregular hasta que se establece de manera regular.
Luego, ¿cuál es la diferencia con la etapa -4? Bueno, esta etapa media es que ya es cuando el ciclo se establece definitivamente de manera regular, si no hay ninguna otra patología. Y luego la tardía es la que ya va a cambiar, se va a dividir en dos, en 3B y 3A. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre esas etapas? La -3B, los ciclos menstruales siguen siendo regulares, pero aquí vamos a tener ya una baja en los niveles endocrinos, va a bajar la FSH, la antimuleriana, la inhibina se va a mantener igual y también el conteo de folículos antrales. Y luego en el -3A, la diferencia es que ya va a haber un cambio sutil en el flujo y en la duración del ciclo, ¿no? Pero también la FSH va a estar variable y puede estar ya un poco elevada, y las demás tienden a la baja, particularmente la inhibina B, que es la que antes no aparecía, ¿no? De la etapa reproductiva vamos a ir a la transición a la menopausia, que también se van a dividir en temprana y tardía, que es -2 y -1 respectivamente, o lo que es la perimenopausia. Y aquí la duración también es variable de la -2. ¿Y cuál va a ser el patrón característico de esta etapa? Es que aquí ya va a haber cambios en los periodos menstruales, en el ciclo menstrual, pero va a haber un cambio de más o menos 7 días, perdón, mayor o igual a 7 días de duración consecutivos. Es decir, si su paciente o la mujer tenía periodos cada 28 días, ya los va a tener cada 35, cada 40, es decir, se van a ir espaciando más, y esa es la característica de la etapa -2. A diferencia de la etapa -1, que el ciclo menstrual aquí ya va a tener periodos mucho más grandes de amenorrea, incluso hasta de 60 días, ¿no? Es aquella paciente que de repente tiene un ciclo menstrual hoy, pero luego en 3 meses no tiene nada, luego puede tener uno, luego a los 2 meses otro, luego en 6 meses nada, y así sucesivamente hasta que concluye con el último periodo menstrual, ¿no? Que ya estaríamos hablando de la posmenopausia. Y además, en esta etapa que tiene una duración de 1 a 3 años, ya los síntomas vasomotores van a ser un poquito más evidentes, ¿no? Después de la menopausia, entonces, la posmenopausia se va a dividir también en temprana y tardía, y vamos a tener +1, +1, 1A, 1B y 1C, y la +2. ¿Cuáles van a ser las diferencias en ellas? Es que la 1A va a ser el primer año de posmenopausia, porque recuerden que si una mujer tiene su periodo menstrual cada 11 meses, en automático va a estar en la etapa -1. Pero cuando cumple un año, en automático ya podemos hacer diagnóstico de menopausia, y como el diagnóstico era retrospectivo, quiere decir que esa es la primera etapa, o la 1A, ¿de acuerdo? Que es el primer año y luego un año más. El segundo año de la etapa 1A es la única que tenemos certeza de que va a durar un año. Después de estos 2 años, vamos a cambiar a la etapa 1C, que esta va a durar de 3 a 6 años. Entonces, aquí es la única etapa que sabemos cuándo va a iniciar y cuándo va a terminar, donde también el perfil hormonal se va a estandarizar, ya no va a tener tantos cambios, y después de los 6 años del último periodo menstrual, entonces entramos en la etapa +2 o etapa tardía, que ahí es donde va a ser el resto de la vida de nuestra paciente. Y en cuanto a síntomas, vamos a ver que entonces los síntomas se van a presentar desde la transición a la menopausia, o el -1, hasta el 1A, 1B, los síntomas vasomotores principalmente. Pero en la posmenopausia tardía es cuando vamos a ver los síntomas sobre todo, o que están más asociados con la salud urogenital, como vamos a ver un poquito más adelante. Y bien, todos estos cambios hormonales lo que nos va a dar son diversos síntomas. No quiere decir que todas las pacientes van a transitar con esa sintomatología. Hay pacientes que no tienen nunca sintomatología, hay pacientes que tienen una sintomatología que les va a durar entre 5 o 7 años, y hay hasta un 7% en la población mexicana que va a permanecer con esa sintomatología durante toda la vida. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como especialistas en el tratamiento en el climaterio y menopausia? Es mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Aquí no es como una paciente diabética, ¿no? Que a mayor dosis de glucosa en sangre, nosotros mayor dosis de medicamento para que vaya bajando y vayamos controlando los niveles. Aquí no tenemos un marcador bioquímico para ello. Aquí lo que vamos a hacer es únicamente trabajar con sintomatología y con calidad de vida de nuestras mujeres. Entonces, no es como que podamos estarle pidiendo un estudio para llegar a un nivel óptimo y decir ya estamos en el acme del tratamiento, sino al contrario. Aquí lo que tenemos que hacer es
tratar los síntomas de nuestra paciente, individualizar esa sintomatología, darle un tratamiento que le ayude a esta sintomatología para mejorar la calidad de vida de nuestra paciente. Entonces, como no hay un marcador, tenemos que tener mucha comunicación con nuestras pacientes en esta etapa de la vida para verdaderamente mejorar la calidad de vida. Y no estoy hablando de un 30, un 40, un 50%. No, hay que mejorar la vida en un 90, 95% y en algunos casos hasta un 100% en esta calidad de vida. Bien importante que nuestras pacientes sepan que esto no es como un dolor de cabeza tampoco, que me duele la cabeza, me tomo una aspirina y se me quita, ¿no? Aquí los tratamientos tardan mucho más tiempo en hacer efecto, entre 14 y 21 días, y tenemos que entonces tener esa comunicación con nuestra paciente para que sepa qué esperar nuestra paciente con estos cambios y en esta transición a la menopausia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas que va a tener nuestra paciente? Bueno, van a empezar en la perimenopausia o en la temprana, donde van a tener una intensidad mucho mayor entre más se acerque a la menopausia y que posteriormente a la menopausia va a disminuir de manera progresiva. Pero insisto, no quiere decir que como sabemos que esto va a disminuir de manera progresiva, que no tratemos a nuestras pacientes. Por supuesto que hay que tratarlas y hay que acompañarlas en esta etapa, ¿no? Hay mujeres que va a variar esta intensidad y sintomatología dependiendo también del estilo de vida, de los cambios que tengan en su vida. Muchas veces aquí está asociada esta sintomatología a que los hijos se fueron a estudiar a la universidad o que se casan o que hay divorcios en la familia o que hay problemas de pareja, ¿no? Entonces, o que ya se jubilan, que dejan de trabajar y entonces eso también, ese cambio en sus actividades diarias, en lo que hacen de manera cotidiana, pues también hace que estos síntomas se puedan exacerbar. Entonces, a lo que voy es que todas las mujeres lo van a experimentar de una manera diferente y entonces hay que estar muy pendientes de cómo lo están experimentando para dar el tratamiento óptimo con nuestras pacientes, ¿no? Bien, entonces va a presentarse estas alteraciones menstruales en el 90% de las mujeres. Evidentemente, al haber menos producción de estrógenos, los ciclos van a ser anovulatorios porque sabemos que la mujer nace con una determinada cantidad de folículos que los va a ir secretando a lo largo de la vida reproductiva hasta que estos se acaban y entonces los ciclos se vuelven anovulatorios que van a ir acompañados de alteraciones hormonales y que van a concluir con el sangrado uterino final. Y siempre tenemos que excluir las causas anormales, ¿no? Por ejemplo, si una paciente tiene miomatosis, eso también nos va a alterar el ciclo. Algún tipo de cáncer de endometrio también nos va a alterar el ciclo. Entonces tenemos que saber o tenemos que descartar cualquier patología para ver que esto vaya siendo parte de la transición a la menopausia y la posmenopausia, ¿no? Entonces, lo más característico que vamos a encontrar en nuestros pacientes son síntomas vasomotores. Estos pueden ser de diferente intensidad. Hay mujeres que de repente tienen un bochorno cada 15 días, hay mujeres que tienen uno a la semana, pero también hay mujeres que experimentan bochornos todos los días a todas las horas y son aquellas que cuando, a pesar de que está haciendo frío, vemos que de repente estamos en alguna reunión, en alguna plática y vemos que la mujer se empieza a quitar el abrigo, se empieza a abanicar porque a pesar de que el clima es frío, es una sensación de calor interno que inicia en la cara, que después va a recorrer todo el resto del cuerpo y que posteriormente va a seguir a escalofríos y palpitaciones y que cuando se presenta en el sueño va a tener sudoración nocturna, que es muy importante y en algunos pacientes esta sudoración nocturna incluso implica un cambio de ropa, de dormir, ¿no? De tanto que suben las pacientes en la noche. Estos pueden permanecer hasta 1 o 2 años después de la menopausia y en algunos casos hasta 10 años, insisto, solo el 7% en nuestra población. Entonces, evidentemente este tipo de pacientes pues les va a alterar su calidad de vida, sus actividades cotidianas. ¿Por qué? Porque si me despierto por sudoraciones, pero además me tengo que parar a cambiar la pijama y además parte de la sintomatología era no dormir, pues evidentemente al otro día mi actividad física va a estar deteriorada, voy a estar más irritable. Cualquier persona que no duerma, pues al otro día va a estar irritable, ¿no? Salvo los que nos dedicamos a la salud, que a veces pasamos ya sin dormir, que nos vamos acostumbrando, pero no es lo habitual, ¿no? Fíjense, este es dato súper importante. El 80% de las pacientes van a presentar esta sudoración y estos bochornos, pero solamente el 20% acude a consulta. ¿Por qué? Porque lo toman como algo normal, como algo natural, que por supuesto que es así, ¿no? Es una etapa de la vida,
pero que no le dan esa seriedad o importancia. Incluso muchos colegas, ¿no? Dicen, pues es la menopausia, pues ni modo, es lo que tienes que vivir, ¿no? Entonces, muchas de estas mujeres ni siquiera acuden a consulta, solamente el 20%, y entonces no vamos a poder incidir, no vamos a poder mejorar su calidad de vida si no acude a consulta para dar el tratamiento individualizado, ¿no? Y además, bueno, pues están los patrones individuales y el ritmo circadiano de cada una de las pacientes que se va a ir afectando, ¿no? Lo que les decía, los bochornos pueden ser desde leves cada mes, moderados cada semana, hasta severos cada hora. Solamente el 10 al 15% se presentan severos, pero también va a tener una prevalencia que va a depender evidentemente del clima, de la dieta, del estilo de vida, lo que les decía. Si es una mujer que se permanece activa, puede ser que sí tenga los bochornos, pero tenga menos afectación en su calidad de vida porque sigue con su actividad física diaria, ¿no? Claro, esto también se acompaña en periodos de astenia dinamia, entonces se vuelve un círculo vicioso donde la paciente no tiene ganas de hacer nada, pero el no hacer sus actividades físicas normales y cotidianas, pues hace que menos le den ganas y entonces que los síntomas sean mayores. Entonces, si nosotros no entramos pronto y no tenemos una acción adecuada, pues es una paciente que se nos va a ir en declive, ¿no? Si a eso le sumamos lo que les decía, el síndrome del nido vacío, que es cuando se quedan solas en casa por divorcios, porque los hijos se casan, se van a estudiar, ya no trabaja, pues entonces se va haciendo esto una bolita de nieve. Entonces, algo que podría ser muy sencillo de tratar con un tratamiento adecuado, individualizado, pues se va haciendo una bolita de nieve, ¿no? Entonces, empezamos con bochornos y además con sudoraciones, ¿no? La función sexual también va a verse afectada, ¿no? Va a disminuir la función sexual, va a haber una disminución de la libido, va a haber una resequedad vaginal, como vamos a ver más adelante, y esta resequedad vaginal pues también va a haber lesiones durante las relaciones sexuales. Entonces no solo es que ya disminuye el libido, sino que dejan de ser placenteras. Entonces, en ese sentido, pues la mujer no quiere o no tiene intención de tener vida sexual, y entonces eso también, algo que podemos resolver muy fácil con algunos medicamentos, pues evidentemente también le va a generar conflicto de pareja, ¿no? En este tema, ¿no? Y más en esta sociedad machista que todavía lamentablemente vivimos, ¿no? Va a haber también cambios psicológicos y depresión. También la disminución en las concentraciones de FSH y LH nos van a producir también estos cambios a nivel psicológico y nos van a dar depresión. Pero ¿qué es lo que sucede? Para la mujer mexicana es muy fácil, bueno, no es muy fácil, perdón la palabra, más bien es muy dada a que, pues si a la vecina le sirve el tafil para dormir y para sentirse bien, pues yo me lo tomo. Entonces, hay cambios anímicos que dependen de los cambios estrogénicos y que si los estamos tratando con antidepresivos, de repente me llegan pacientes que ya son multitratadas, que ya tienen dosis de antidepresivos súper altas, y entonces quitar los antidepresivos nos cuesta mucho trabajo porque, como ustedes saben, la mayoría crea dependencia, ¿no? Entonces, lo ideal es estudiar la causa, ¿no? Porque puede ser que sea una depresión asociada a la disminución estrogénica, pero también que sea una depresión que no tenga nada que ver con estrógenos, ¿no? Es decir, si en ese momento la mujer enviudó o tuvo un problema fuerte y tiene depresión, bueno, pues es normal que tenga depresión, entonces el tratamiento va enfocado a diferente. Pero si es una mujer que está en plenitud, es una mujer que mantiene su actividad cotidiana, que no tiene ningún problema por el cual estar deprimida, y aún así tiene la sensación de tristeza, la sensación de estar llorando todo el tiempo, la sensación de no ser feliz, ¿no? Incluso muchas mujeres lo empiezan a experimentar en sus propios ciclos menstruales en la etapa reproductiva, ¿no? En el periodo menstrual, cuando tenemos los picos hormonales, tanto antes de la menstruación como durante la ovulación, hay mujeres que les dan esa tendencia de llorar, ¿no? Entonces, seguramente estas mujeres en la posmenopausia o en la perimenopausia también tendrán esta sensación de tristeza permanente, ¿no? Entonces, tenemos que identificarla muy bien para dar el tratamiento adecuado. Entonces ya tenemos que tienen sudoraciones, que tienen bochornos, que tienen disminución de líbido, que tienen resequedad vaginal, que tienen depresión, ansiedad, y ahora nos vamos con que también tienen cefalea, ¿no? Que también está asociado a una disminución estrogénica, que suele ser tensional en racimos. Mujeres que ya tenían migraña van a tener todavía exacerbación de esta cefalea. Entonces, pues imagínense la calidad de vida ya de nuestras pacientes, ¿no? Además, aunque no tengan bochorno, aunque no tengan sudoraciones y no se despierten, muchas mujeres van a tener también alteraciones en el sueño, ¿no? Entonces, esto pues evidentemente, lo que les decía, hace que la mujer duerma menos o le cueste mucho trabajo o luego ya logró dormirse, ¿no?
pero se tiene que parar porque tiene sudoraciones, porque a lo mejor no se tiene que cambiar la pijama, pero se para a abrir la ventana, prender el ventilador o el aire acondicionado, lo que sea, y entonces cuando se vuelve a acostar, pues obviamente tiene insomnio y no puede dormir otra vez, entonces son periodos de muy poco descanso en realidad, y entonces esto, si fuera una vez no pasa nada, pero si esto es diario, pues imagínense la afectación a la calidad de vida que va teniendo nuestra paciente, ¿no? Si a eso sumamos problemas en la cognición, pues imagínense, ¿no? Eh, eh, Se ha demostrado que mujeres en la peri y posmenopausia tienen alteraciones en la concentración, en el aprendizaje, en la memoria, en el lenguaje, en habilidades especiales, en el raciocinio, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que se vio es que mujeres que no tenían, que no estaban en la posmenopausia ni en la perimenopausia, sino en etapa reproductiva, pero que por alguna situación de cáncer o alguna otra situación tenían que quitar útero y ovarios, es decir, hacer una menopausia quirúrgica por alguna patología, se hacían exámenes de concentración, de conocimiento y tal, y sacaban una calificación, y después de la cirugía, meses después de la cirugía, hacían el mismo examen, y las calificaciones eran muy diferentes, ¿no? Y esto se debe a esta disminución estrogénica. Entonces, y también le sucede al adolescente, ¿no? Si ustedes se acuerdan pues al adolescente se le olvidan las llaves, pues es que estaba en la edad de la punzada, ¿no? Porque es adolescente y está distraída. Y luego, si eso lo traspolamos a la posmenopausia, pues sí, es que ya está en la etapa de la menopausia y por eso se le olvidan las cosas. La realidad es que no es que se le olviden, es que la disminución de estrógenos tiene que ver con la cognición, ¿no? Entonces también tenemos que tratarlo. Sabemos que las hormonas sexuales modulan aspectos de la función cerebral en los receptores hormonales y entonces hay efectos de estos estrógenos sobre muchos de los neurotransmisores y entonces también se altera el aprendizaje y la memoria. Entonces, pues imagínense una mujer que no acude a consulta o que piensa que esto es natural y entonces se le empieza a olvidar las cosas y entonces no solo es lo que le sucede a ella, sino es todo el entorno familiar. Nosotros sabemos y nos queda perfectamente claro que el núcleo de toda la familia pues son las mujeres, ¿no? Entonces, si a la mamá de repente se le olvidan las cosas, entonces los hijos que están en una etapa difícil, porque además coincide generalmente los cambios fuertes de los hijos en la adolescencia con la posmenopausia, y entonces, o la perimenopausia, y entonces chocan muchísimo, ya es que mamá se le olvida todo, es que ya no se puede concentrar, es que ya está en la menopausia, entonces también esa imagen o esa sensación que le damos a la mujer, pues es algo que no debe ser, ¿no? Es algo natural por lo que está cambiando y hay que acompañarla y hay que ver qué es lo que está sucediendo para poder mejorar esta calidad de vida, ¿no? También se ha visto que cuando es más rápida la transición en la menopausia, altera el desempeño cognitivo, como lo platicábamos en el ejemplo que les acabo de comentar, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología que se va a instalar a mediano plazo? Bueno, pues aquí ya empieza atrofia urogenital, ¿no? Empieza la resequedad vaginal, prurito vaginal, entonces hay dispareunia, es decir, dolor durante las relaciones sexuales, empieza a haber disuria porque también son más susceptibles a infecciones en vías urinarias o también a cervicovaginitis, ¿no? Entonces hay urgencia miccional y hay incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que la mujer, por deficiencia estrogénica, se modifica la musculatura del piso pélvico y entonces cuando tose, ríe o carga objetos pesados, empieza a perder gotitas o chorritos de pipí, lo que hace que la mujer se sienta, por supuesto, muy incómoda e incluso se llega a aislar de manera social, deja de ir a reuniones porque ya tiene la sensación de que todo el tiempo se está haciendo pipí y que huele a pipí y entonces esa sensación que tiene la mujer pues hace que se aleje y hasta vaya perdiendo vida social, ¿no? Y también, ¿qué es lo que sucede? Que aumenta el riesgo cardiovascular en nuestras mujeres después de los 40 años, ¿no? Okay. En cuanto a síntomas vulvovaginales, esta disminución estrogénica, lo que les decía, va a adelgazar el epitelio vaginal, lo que lo vuelve más frágil. Recuerden que el epitelio vaginal tiene la capacidad de poder extenderse para que pase un bebito de 10 centímetros la cabeza del bebé, ¿no? Que pese 3 kilos, y luego tiene la capacidad de volverse a regresar a su tamaño normal. Y esto es porque los pliegues están, los estrógenos fungen un papel fundamental en el flujo sanguíneo, ¿no? Y en esta lubricación para que pudiera tener esta capacidad contráctil de poder ir y regresar el canal vaginal. Pero por supuesto que el cuerpo le dice, bueno, ya no vas a tener hijos, ya no estoy ovulando, entonces ya no te puedes embarazar, entonces ya no mando esa señal para que la vagina siga con esa capacidad contráctil, con esa lubricación, y entonces la vagina se acorta y se estrecha. Entonces, esto es lo que provoca la sintomatología vulvovaginal y tenemos también que tratarla de manera local
para disminuir los síntomas de nuestra paciente, ¿no? Aumenta el pH vaginal y entonces sabemos que eso nos va a cambiar la homeostasis que existe normalmente en el canal vaginal. Sabemos que de manera natural habitan bacterias y hongos en la vía vaginal, pero cuando se afecta el pH, entonces empieza a tener infecciones de repetición y esas infecciones de repetición, pues evidentemente también va a hacer que tenga dispareunia, que tenga algunas otras sintomatologías, ¿no? Y entonces va a haber, si nosotros vemos Papa Nicolau de mujeres en etapa reproductiva versus posmenopausia, vamos a ver que hay pérdida de células superficiales y va a aumentar las células parabasales, ¿no? Efectos cardiovasculares. Aquí esto es súper importante. Todas nuestras pacientes mexicanas arriba de los 40 años van a incrementar la morbimortalidad y la causa número 1 de morbimortalidad en nuestras mujeres en la posmenopausia son efectos cardiovasculares, ¿no? Desde hipertensión, aterosclerosis, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, arritmiopatías, insuficiencia cardíaca congestiva. Todo esto nos va a hacer daños cardíacos que va a ser la principal causa de muerte. Entonces, en la mujer mexicana. Entonces, tenemos que cuidar también la salud cardiovascular de nuestras pacientes y ahorita vamos a ver el cómo, ¿no? Sabemos que va a aumentar el colesterol total, el LDL y los triglicéridos en un 4 y un 3.2% y evidentemente pues esto nos aumenta los riesgos cardiovasculares que tienen nuestros pacientes. Y luego la sintomatología de instauración tardía es el dolor articular, ¿no? Que generalmente se va a confundir mucho con artritis reumatoide. Entonces, aquí siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial cuando ya hicimos todas las pruebas y de verdad descartamos artritis reumatoide, bueno, entonces se habla de una artritis climatérica o artralgia asociada a la menopausia, que puede ir desde síntomas muy leves hasta ya un cuadro generalizado de dolor en pies, hombros, rodillas o caderas, y esto pues también sí suele ser muy incómodo para nuestra paciente, ¿no? Otro de los efectos que vamos a tener en la posmenopausia son los efectos sobre el hueso. Ustedes saben que el estrógeno es fundamental también para la fijación del calcio en el hueso, ¿no? Y entonces, en mujeres con hipoestrogenismo va a haber una pérdida de este equilibrio entre los osteoclastos y los osteoblastos, donde va a haber más osteoclastos, es decir, va a haber más destrucción que formación de hueso, y esto también puede afectar porque evidentemente pues esto nos hace que una mujer que no tiene niveles adecuados de estrógenos, entonces va a tener osteopenia y si no lo tratamos vamos a llegar a la osteoporosis. Que la osteoporosis, como ustedes saben, es fragilidad del hueso y entonces hace que sea más fácil que nuestra paciente se fracture, ¿no? Esto es algo que vemos todos los días, ¿no? Vemos una columna sana, vemos cómo era nuestra mamá y después vemos cómo termina nuestra abuelita. ¿Por qué? Porque va viendo fracturas vertebrales que son asintomáticas, se va comprimiendo, el cuerpo esponjoso se va comprimiendo y entonces va acortando la columna. Y entonces de tener una columna sana, en la posmenopausia vamos a tener una columna cifótica. Si no cuidamos el hueso de nuestras pacientes, entonces vamos a tener osteoporosis, pero también vamos a tener pérdida de la estatura y fracturas vertebrales. Recuerden que el pico máximo de hueso lo vamos a tener a partir de los 29 años y de ahí vamos a ir perdiendo más hueso del que estamos generando. Y si a eso le sumamos todos los factores que nosotros podemos cambiar y los que no podemos cambiar para osteoporosis, los que podemos cambiar, consumo de café, de tabaco, de refresco de cola, todo eso, el ejercicio, ¿no? Nos afecta o hace que se exacerbe la pérdida del hueso, ¿no? Y si nosotros al contrario hacemos los ejercicios adecuados, tenemos una exposición adecuada al sol, nos suplementamos con calcio, con vitamina D, entonces vamos a prevenir la aparición de osteopenia y por supuesto de osteoporosis, ¿no? La diabetes mellitus en sí no tiene ningún factor sobre la posmenopausia o perimenopausia, sin embargo, es algo que va a coexistir, ¿no? Sabemos que lamentablemente en México somos el primer país con obesidad, ¿no? Ahora empezamos también con obesidad infantil, entonces son pacientes que normalmente van a llegar con diabetes mellitus a esta etapa, entonces tenemos que nosotros también estar muy pendientes y tratar, porque generalmente no debutan con una diabetes, sino empiezan con una resistencia a la insulina, que si nosotros diagnosticamos a tiempo, podemos controlar y tratar para retrasar el diagnóstico o retrasar la aparición ya de la diabetes mellitus como tal, ¿no? Entonces siempre tomarlo en cuenta. ¿Qué otros síntomas? Bueno, también evidentemente el declive de la fertilidad, ¿no? En mujeres que están en perimenopausia, que todavía siguen teniendo ciclos ovulatorios, ¿no? Evidentemente, si se llegan a embarazar en esa etapa, pues bueno, los resultados
perinatales no van a ser los mejores, entonces va a aumentar el riesgo de abortos, de anomalías cromosómicas, complicaciones obstétricas y también síndrome de Down principalmente, ¿no? O embarazos gemelares o embarazos que no lleguen a darse. También cambios en la piel por el envejecimiento, el hipoestrogenismo, disminuye el colágeno, se adelgaza y debilita la piel, también va a haber mucha resequedad de piel, resequedad de mucosas, por supuesto, ¿no? Y también alteraciones propias por una exposición solar acumulada, ¿no? Entonces, a manera de resumen, antes de pasar al tratamiento, son 4 cosas que nosotros tenemos que cuidar mucho en nuestras mujeres a partir de los 40 años. Primero, efectos cardiovasculares, por lo cual les vamos a estar pidiendo química sanguínea y perfil de lípidos por lo menos, y los vamos a estar pidiendo cada 6 meses para los efectos cardiovasculares. Segundo, cáncer de mama, entonces vamos a estar pidiendo mastografía de manera anual a partir de los 40 años. Si es necesario, se complementa con ultrasonido. Recuerden que antes de los 40 años es al revés, iniciamos con ultrasonido y si tenemos alguna duda, hacemos mastografía. ¿Por qué? Porque a partir de los 40 años hay un cambio en la densidad mamaria y los estudios son diferentes. Como su nombre lo dice, el ultrasonido es una imagen por sonido, es un tipo sonar, va, avienta la imagen y nos regresa a nosotros en la pantalla, y la mastografía es por rayos X, entonces tiene distinta penetración. Entonces, cuando la glándula mamaria se vuelve más densa, para el ultrasonido es más difícil pasar, a diferencia de la mastografía, que se comprime la glándula mamaria. Imaginen que tuviéramos, y perdone la expresión y la comparación, pero es para hacerlo didáctico. Si tenemos un globo lleno de agua y nosotros le echamos la luz, no va a pasar la luz, pero si nosotros comprimimos ese globo de agua y hacemos las paredes más delgadas, echamos la luz, va a pasar mucho mejor la luz. Lo mismo sucede con la mastografía, por eso es dolorosa y por eso lamentablemente muchas mujeres no se hacen la mastografía, porque sí llega a ser dolorosa, porque se comprime la glándula mamaria, pero es con la finalidad de extender toda la glándula mamaria y que el rayo X los rayos X atraviesen más fácilmente y podamos ver toda la totalidad de la glándula mamaria y prevenir cáncer de mama, ¿no? El tercero sería la citología exfoliativa de Papa Nicolau, también de manera anual, hasta que ya no tengan vida sexual activa a los 65 años o después de que tengamos 2 Papa Nicolaus, 3 años seguidos de Papa Nicolaus negativos, lo podemos hacer cada 2 años para cáncer cervicuterino. Y finalmente la densitometría para prevenir o para diagnosticar a tiempo la osteopenia y la osteoporosis y poderla tratar de manera adecuada, porque recuerden que ni la osteopenia ni la osteoporosis nos va a doler. Entonces la mujer no sabe que tiene osteopenia, no sabe que tiene osteoporosis porque no le duele, ¿no? Pero cuando se entera, cuando se cae de su propia altura y se fractura la cadera porque tenía pérdida de la densidad mineral ósea del hueso, ¿no? Entonces, tenemos que diagnosticarla a tiempo, ¿no? Porque no hay una cura para la osteopenia, no hay una cura para la osteoporosis, es decir, a día de hoy no hay un medicamento que nos genere hueso nuevo o que nos cree hueso nuevo. Lo que va a hacer es que va a detener la progresión, es decir, no la vamos a curar, pero sí vamos a detener la progresión para no perder más hueso y que no sea más fácil que se fracture, ¿no? Entonces serían las 4 recomendaciones que yo les daría para tratar a sus pacientes a partir de los 40 años. Repito, cardiovascular, química sanguínea con perfil de lípidos, cáncer de mama, mastografía, cáncer cervicuterino, Papa Nicolau y osteopenia, osteoporosis, densitometría ósea, ¿vale? Ya después de eso, bueno, pues vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento en aquellas mujeres que son candidatas, hay 1000 tratamientos que no son hormonales. El tratamiento ideal en mujeres que son candidatas, que su mastografía está bien, ¿Me trabé yo o se trabó él? Yo tampoco lo escucho. Sí, ¿verdad? Bueno, Sí, creo que fue el doctor. ok, bueno, lo esperamos. No desesperen, por favor. Mientras, ok, ya regresó. Perdón, chicos, creo que me caí, ¿verdad? Sí, no se preocupe, Doc. Aquí seguimos. Bien, me dicen si se quedaron aquí igual que yo. Sí, ahí está. Perfecto, bien. Entonces, la terapia combinada es estrógenos con progestágenos, porque si solamente damos estrógenos, lo que vamos a hacer es que vamos a estimular el endometrio
y entonces este nos puede dar cáncer de endometrio o alguna alteración endometrial o una hiperplasia endometrial más adelante, de tal manera que tenemos que dar progestágenos para proteger el endometrio. Entonces, esa es otra recomendación. Bueno, no recomendación, esto es algo que sí o sí tenemos que hacer. Todas las mujeres que tengan útero tenemos que dar terapia combinada, estrógenos y progestágenos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las mujeres que son candidatas? Bueno, las que tengan sintomatología moderada a severa, pacientes con obesidad o sobrepeso, que tengamos riesgo cardiovascular intermedio, que queramos proteger hueso y el endometrio, que tengan dislipidemia, insuficiencia vascular o mastodinia. Esto en dosis bajas por el tipo de sintomatología que va a tener nuestra paciente, ¿de acuerdo? Luego, ¿cuándo damos una terapia continua con dosis estándar? Bueno, cuando tenemos ya sintomatología moderada, el peso normal o sobrepeso, el riesgo cardiovascular es bajo y la protección de hueso y endometrio estamos buscando. Y otra cosa que podemos dar, que es la tibolona. La tibolona va a tener efectos estrogénicos, pero también efectos de progestágenos, y además la tibolona preferimos utilizarla en aquellas mujeres que, además de toda la sintomatología, tienen síntomas urogenitales, principalmente disminución de líbido. ¿Por qué? Porque la tibolona tiene un metabolito con testosterona, ¿no? O con derivado de testosterona más bien, que nos va a ayudar mucho en recuperar el líbido de nuestra paciente. ¿A qué mujeres no les vamos a dar terapia combinada? Bueno, aquellas mujeres que tienen histerectomía, es decir, que no tienen útero, no necesitamos darle progestágenos porque no necesitamos proteger su endometrio. Entonces, solamente vamos a dar terapia estrogénica. En aquellas mujeres que no tienen útero, dosis baja, cuando tenemos básicamente las mismas indicaciones, que es sintomatología moderada, obesidad o sobrepeso, riesgo cardiovascular intermedio, queremos proteger hueso, dislipidemia, insuficiencia vascular o mastodinia. Dosis estándar para aquellas mujeres que tienen ya sintomatología moderada severa, peso normal o sobrepeso, riesgo cardiovascular bajo y protección de hueso y cáncer de colon. Y la tibolona es exactamente lo mismo para mujeres con útero o sin útero. Esta principalmente es cuando el componente que tiene principal nuestro paciente es el líbido, entonces damos tibolona. ¿Cuáles son las consideraciones especiales que yo les daría para el uso de terapia hormonal? Es si tenemos una paciente que tiene aumento en los triglicéridos, no demos vía oral, demos vía transdérmica, que va a funcionar mucho mejor. Si tenemos insuficiencia venosa periférica, no usar vía transdérmica por el riesgo de trombosis, ¿no? Si la sintomatología de nuestra paciente es pérdida de líbido por una disminución o una resequedad vaginal, entonces iniciamos siempre con un gel no hormonal, ¿no? A base de agua, que se compra en cualquier farmacia, y si no funciona, entonces sí valoramos una terapia estrogénica local, ¿no? Normalmente utilizamos estrógenos conjugados en gel, en pomada o en óvulos, pero si ya tenemos atrofia urogenital, entonces ahí sí está recomendada la terapia hormonal local de inicio, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellas mujeres que tienen síntomas vasomotores, pero que no desean recibir terapia hormonal? Porque vemos muchísimo este tipo de pacientes que saben o que piensan, porque en algún momento la terapia hormonal se estuvo satanizada, ¿no? Que si te dan hormonas te va a dar cáncer, ¿no? Entonces eso es algo que todavía muy comúnmente lo escuchamos. Y hay mujeres que no quieren saber nada de hormonas, o aquellas mujeres que no son candidatas, o aquellas mujeres que son candidatas, pero que en su etapa reproductiva tomaron anticonceptivos hormonales y no les cayó bien. Bueno, pues hay muchos tratamientos o múltiples tratamientos que no tienen que ver con hormonas, pero que nos funcionan igual de bien, que son los inhibidores de selectivos de la recaptura de serotonina y norepinefrina, o los de recaptura de serotonina o la gabapentina, que van a actuar sobre el sistema nervioso central y nos van a disminuir esta sintomatología sin ser hormonales. O también están los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, conocidos como SERMs, por ejemplo el raloxifeno, que actúa sobre los mismos receptores de estrógenos sin ser estrógenos, sin las contraindicaciones de los estrógenos y sin los efectos secundarios de los estrógenos en aquellas mujeres que no sean candidatas a este tipo de tratamientos. Al final del día, chicos, esto se trata de un balance, ¿no? Entre lo que esté buscando nuestra paciente y el tratamiento ideal para la sintomatología. Es decir, si solamente vienen por bochornos, no demos una terapia completa, simplemente tratemos los bochornos. Si solamente vienen por atrofia urogenital, pues entonces démosle solamente tratamiento local para no alterar lo demás, ¿no? Y el chiste es que nuestras pacientes siempre se mantengan activas, ¿no? Que no pierdan esa actividad física, porque eso también va a asociarse a un incremento en la sintomatología
Y nuestro trabajo aquí, pues, es acompañarlas en esta etapa de la vida para que vivan una vida plena, cambiarles el chip, que no es que sea algo malo por lo que estén pasando, que no es un problema, que no es una alteración, sino al contrario, decirles es una etapa de liberación donde ya no tienes tus periodos menstruales, donde puedes vivir tu vida plena, donde ya no te tienes que cuidar para no embarazarte, ¿no? Entonces, hay que cambiarles nosotros el chip desde cómo se los platicamos, ¿no? Decirles, sí, si tienes un problema porque tienes síntomas vasomotores, a decirle, claro, es por lo que estás viviendo, y yo te voy a acompañar y yo te voy a cuidar para mejorar tu calidad de vida. Y con eso, chicos, concluyo la plática, pero estoy abierto a dudas, preguntas o comentarios, por favor. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, muy interesante. Yo creo que a todas las personas aquí presentes como a mí nos encantó la plática. No sé cómo esté de tiempo. Si tienen tiempo, podemos abrir el espacio para preguntas en caso de que tengan algunas. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Perfecto. Entonces, chicos, en caso de que tengan preguntas, favor de escribirlas por el chat o si no, también puede levantar su mano y les damos la palabra. Ok, aquí Alok Snell tiene una duda. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor, y gracias, Alok. Yo tenía una duda, doctor, en cuanto a la terapia hormonal. ¿Cuál recomienda? O sea, ¿qué marca? Porque hay varios, Sí, pues, mira, la realidad es que no hay una recomendación de marca porque no es como receta de cocina, o sea, hay que individualizar. Algunas vienen con algunas dosis y dependiendo de la sintomatología de tu paciente es el tratamiento ideal, pero sobre todo es que no a todas las mujeres les va a caer bien. Me explico un poquito mejor, es decir, si tú tienes una paciente que le das tal o cual marca, puede ser que a ella le caiga perfecto, pero puede ser que si tuviera una hermana gemela le caiga fatal, ¿no? Porque cada organismo reacciona diferente. Entonces aquí y eso yo hablo mucho con las pacientes, no hay un medicamento que me funcione para todas, ¿no? Entonces vamos a dar el que inicialmente creemos que es el mejor para nuestra paciente, pero tenemos que tener mucha comunicación porque puede ser que no sea el que sea el ideal para nuestra paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es a las 3 semanas volver a evaluar, porque sabemos que el efecto va a ser entre 14 y 21 días el efecto máximo, a la semana, incluso al mes o a los 2 meses, volverla a citar para ver cómo le cayó el medicamento y si es necesario modificar el tratamiento y cambiarle otra marca, porque, insisto, el que a ti te pueda funcionar, si tú tuvieras una hermana gemela, puede ser que te caiga fatal, ¿no? Entonces, no hay receta de cocina, sí, por supuesto, nos vamos enfocando. Si es sintomatología leve, pues le doy este que tiene menos concentración. Si es sintomatología moderada o severa, le doy este que tiene mayor concentración, ¿no? O si solamente viene por disminución de libidos, voy a fomentar que sea uno que tenga más componente de testosterona, ¿no? Y menos de estrógenos. Entonces sí va a depender mucho de la sintomatología. Sí hay que ser bien juiciosos en la historia clínica, pero también en la exploración física y sobre todo en los deseos que tenga tu paciente de qué es lo que quiere mejorar, ¿no? claro, doctor, muchas gracias. Muy Gracias a bien. ti, Al. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, Doc, yo voy a aprovechar, tengo una duda sobre todo porque la he escuchado mucho dentro de mi familia y las mujeres de mi familia que justo están pasando por esta etapa de la menopausia. Es acerca de las histerectomías. Creo que tienen la idea de que al hacértela disminuyen tus síntomas de menopausia, ¿no? Entonces, no sé, como que se lo toman muy de que van a hacerse una histerectomía para reducir estos síntomas, pero no sé usted qué opina al respecto. Sí, mira, justamente es algo que sí nos preguntan mucho, ¿no? Eh, Apagué mi cámara para ir por un modelo anatómico y poderlo hacer un poquito más gráfico. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Este es el útero, ¿no? Este es el útero y tenemos los ovarios. Entonces, cuando nosotros hacemos una histerectomía, lo que hacemos normalmente es cortamos aquí y dejamos los ovarios y quitamos el útero. Realmente el útero no tiene una función hormonal, no produce ningún tipo de hormonas. Lo único que sí, evidentemente, es si quito el útero, pues la mujer va a dejar de sangrar, ¿no? Ya no va a tener periodos menstruales. Pero realmente todo está asociado a los ovarios. Entonces, si solamente hago histerectomía, pero dejo los ovarios, no tiene por qué influir
porque también se cree mucho lo contrario. Es que si me hacen histerectomía, voy a empezar antes con la menopausia y la sintomatología voy a empezar, ¿no? Por ejemplo, una mujer de 35 años que tiene sangrados abundantes porque tiene una miomatosis importante y la indicación es la histerectomía, te dices que si me quitan el útero, voy a empezar con síntomas posmenopáusicos, ¿no? Y la realidad es que no, porque lo que quitamos es solamente la musculatura del útero, pero dejamos los ovarios. Entonces, no va a aumentar la sintomatología, ni va a disminuir la sintomatología, sino va a presentarse cuando se tenga que presentar por edad principalmente, que en México es a los 47 años, que es cuando van a empezar con la sintomatología, pero la histerectomía ni interfiere a exacerbar los síntomas, ni a disminuir los síntomas, a menos, claro, que tengamos alguna indicación de quitar los ovarios, porque es una histerectomía radical por algún proceso principalmente oncológico que tenemos que quitar los ovarios. Ahí sí, si a los 30 o 35 años quitamos útero y ovarios, ahí sí tenemos que iniciar también con terapia de reemplazo hormonal, porque es una paciente que inmediatamente al otro día de la cirugía va a empezar con todos los síntomas que acabo de mencionar, pero además, si no le damos esa terapia de reemplazo hormonal, su calidad de hueso se va a ir a pique y tiene 30 a 35 años. Entonces, a los 60, 65 años, sí o sí va a padecer osteoporosis, ¿no? De acuerdo, doctor, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta en el chat. Dice Cintia, en el tratamiento hormonal, ¿cuánto tiempo es lo máximo de su uso o cuándo sabemos cuándo debemos optar por retirar el tratamiento en la paciente? Qué buena pregunta. Y perdón que no sea concreto en las respuestas, pero así es, ¿no? En cuanto a seguridad, nosotros podemos dar la terapia de reemplazo hormonal 5, 10, 15 años, el tiempo que sea, siempre y cuando tengamos nuestros estudios de seguridad. Es decir, si mis estudios de perfil de lípidos y química sanguínea están normales, mi mastografía está normal y la estoy haciendo año con año, mi Papa Nicolau está normal, mi densitometría está normal y los estoy haciendo frecuentemente, puedo llevarme el tratamiento 10, 15, 20 años, no hay un límite. En cuanto tenga alguna alteración de estos estudios, tengo que suspender el tratamiento de manera inmediata. Pero tu pregunta es muy buena. O sea, ¿cuánto tiempo se los doy? ¿Se los doy 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años? ¿No? O sea, la realidad es que no hay un mínimo o un máximo. Lo que sí es que nosotros tenemos que, cuando ya nuestra paciente se siente bien y al menos se ha sentido bien durante los últimos 6 meses, sí podemos suspender el tratamiento, pero no lo suspendemos de jalón, sino lo vamos suspendiendo de manera paulatina. Vamos bajando las dosis. Si tomaba 5 miligramos, se la vamos a bajar a 2.5 y vemos si al bajarse la 2.5 regresa la sintomatología, inmediatamente regresamos a 5. Y nos vamos a otros 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, o sea, dependiendo. El chiste es que cuando creamos que ya la podemos suspender, porque llevamos mucho tiempo con que la paciente se siente súper bien, entonces disminuimos a la mitad de la dosis. Si a la mitad de la dosis la paciente se sintió perfecta, a los 15 días o al mes, quitamos la terapia de reemplazo hormonal. Si regresa la sintomatología, nos regresamos a la media dosis, ¿no? Aquí es como dosis-respuesta. Pero si después de los 15 días quitamos la media dosis y luego quitamos totalmente y no tiene sintomatología, listo, se acabó el tratamiento, ¿no? Pero si regresa, entonces regresamos a la dosis mínima, que era la que le funcionaba a tu paciente. Pero en realidad no hay un criterio para decir, ya lleva 1 año, quita el tratamiento, no. Mientras tengas estudios de seguridad y tu paciente se sienta bien, lo puedes seguir tomando. Pero eso sí, cuando la quieras suspender, hazlo de manera gradual para que no te regrese la sintomatología o puedas detectar muy bien que todavía lo necesita y nos regresamos a la dosis con la que estábamos y se sentía bien. Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta. Dicen, una paciente con endometriosis, ¿qué tratamiento recomienda cuando comienza con la menopausia? Bueno, la paciente con endometriosis va a tener dolor durante sus ciclos menstruales porque tiene células endometriales fuera del útero. Entonces hacen esos implantes endometriósicos fuera del útero que van a estar estimulados con el ciclo menstrual y eso es lo que va a provocar el dolor. En este caso, nuestra paciente posmenopáusica ya no va a tener estímulo hormonal, ya no va a tener estímulo de estos focos endometriósicos y entonces ya no va a tener dolor, que esa es la sintomatología principal de la endometriosis o la infertilidad que a veces se asocia con endometriosis. Ninguno de los dos va a estar asociado con la posmenopausia, entonces el tratamiento es exactamente el mismo que en la posmenopausia en aquella mujer
que no tiene endometriosis. El tratamiento con endometriosis es el que vamos a dar durante la etapa reproductiva para disminuir la sintomatología de la paciente, ¿no? Respondiendo a la siguiente pregunta, que también va por ahí, que tiene endometriosis y que tiene miomatosis, pero que no quiere hacer cisterectomía por miedo a la cirugía, pues volvemos a lo mismo. Aquí va a estar diferente, el enfoque, bueno, endometriosis ya lo vimos. ¿Qué va a suceder con la miomatosis? La miomatosis nos puede generar dos cosas por el tamaño y localización, o mucho dolor o periodos irregulares, abundantes. Entonces, normalmente los miomas son hormonodependientes y dependen de estrógenos. Entonces, normalmente los miomas en la peri y posmenopausia, como ya no hay este estímulo hormonal, dejan de crecer y dejan de dar sintomatología. Si dejan de crecer y dejan de dar sintomatología, no hay que hacer absolutamente nada, no hay que quitar, los miomas no van a degenerar, no van a hacer cáncer, no hay nada, ahí los podemos dejar y los vamos a ir vigilando porque ya no van a tener estímulo hormonal, ya no va a haber sangrado, ya no va a haber dolor. Pero ¿qué pasa si es una paciente que tiene miomatosis y tiene sangrados abundantes, independientemente de la etapa reproductiva en la que esté? Si es una mujer que todavía se quiere embarazar, quitamos los miomas. Pero si es una mujer que ya tiene paridad satisfecha, que ya no quiere volverse a embarazar, entonces ahí sí lo recomendable es la cirugía. ¿Por qué? Porque si no hacemos la cirugía de miomatosis, la paciente va a sangrar y cada vez el problema va a ser más grande y los sangrados van a ser más abundantes hasta que llegue un momento en urgencias, que llegue la paciente con un sangrado abundante y que sea una cirugía de urgencia y que la vas a meter con anemia, ¿no? Y que eso te va a complicar la cirugía. Entonces, yo creo que la comunicación con las pacientes es fundamental para decirles qué les puede pasar si no quitas el útero, ¿no? Por el sangrado de miomatosis. Pero si tiene miomatosis y no hay dolor y no hay sangrado, vigilancia, no hay que quitarlos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto concluimos ya la sección de preguntas, ya para no robarle más tiempo, doctor. Y le agradecemos muchísimo, ¿no?, por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de tenerle por acá y espero que todas las personas presentes hayan disfrutado de la ponencia. En los próximos días le haremos llegar su constancia de participación y les recordamos, por favor, les vamos a mandar una pequeña evaluación para que la contesten y nos ayudarían muchísimo si lo hacen. Y con eso sería todo. Muchas gracias y bonita tarde. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, doctor.